Fíjese que mientras nuestro país se encuentra inmerso en esta crisis por el incremento de contagios por COVID-19, el presidente de la República hizo cambios en su gabinete, pero ¿sabe qué? No me refiero justamente al gabinete que esté relacionado con temas de salud. Hizo cambios en las dependencias que son fundamentales para los proyectos y para los temas importantes de su administración. Pero aquí el punto es si verdaderamente estos perfiles son los mejor capacitados, son los más aptos. ¿Qué es lo que está pasando con estos cambios en la administración y hacia dónde nos llevan? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a Víctor Hugo Hernández y a nuestro director editorial Raúl Frias Lucio. Bienvenidos, señores. ¿Esperabas cambios en salud? Seguramente, Magda. Sí, el tema es que no llegaron esos cambios a salud. Los cambios que se han dado en el gabinete no son exactamente en estas áreas que muchos pensamos que son necesarios, fundamentales, con un secretario de salud que esté, desde luego, pues más a la vanguardia con el tema del asunto de la pandemia, un subsecretario que anteponga la ciencia, sí, anteponga la ciencia, la medicina, Víctor, a las creencias, y esto de alguna forma pues por ahí no se dieron. Pero mira, mientras tenemos este grave problema de contagios, que hemos tenido ya los récords, los nuevos récords de contagios, más de 33,000 en solamente 24 horas, y eso porque se hacen muy poquitas pruebas, pero seguramente la cantidad debe ser altísima. No, ¿sí? Sí, claro. Desde Claro, luego, pero definitivo, ¿no? Así es. Ahorita yo creo que no, ya perdimos el control en cuanto al número, ¿eh? O sea, el número es una formalidad y es una referencia que nos ayuda un poquito a entender la problemática, pero Exacto. está claro que esto está fuera de control. Vimos los reportes últimos de nuestros compañeros prácticamente en todas las ciudades, ves las filas de personas haciéndose exámenes porque presumen que tienen COVID y seguramente lo tienen. Sí, y ahora como nada más basta tener dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza y bueno, de alguna forma puede ser síntomas que estás contagiado. Pero más allá de esa problemática, más allá también de la fuga de capitales que se anuncia por parte de las autoridades, de la venta que hay de este gran banco que es Banamex, que hace todavía meses se mencionaba que estaban pensando cómo apoyar a nuestro país, y sí, entonces, bueno, son cosas, sorpresas, luego del martes de sorpresas ayer en materia económica, pero hay un tema que no podemos dejar pasar por alto, que son los cambios que se dan en el gabinete que anuncia el gobierno del presidente López Obrador, especialmente en una de las secretarías que más le interesa a él, ¿sí? En la Secretaría del Bienestar entra esta mujer, Ariadna Montes Reyes, ¿sí? Y quien sale es Javier May, un hombre de confianza, un hombre de Tabasco, un hombre de confianza del presidente. Y estos cambios, Víctor, tienen algunas características que vamos a analizar en estos minutos que nos quedan de este espacio. Pero sin duda, el tema de la lealtad se antepone al tema de la capacidad. Y ahorita voy a dar algunos datos simplemente para tener un sustento de esto que estoy comentando. Sí, coincido contigo, es la percepción que se tiene, que más que castigar o premiar, el presidente juega con sus fichas, que es una... Pues es uno de las prerrogativas que tiene el presidente, es entendible, como también es entendible que un presidente haga cambios en determinado momento y en determinado periodo de su gobierno, ya sea para acabar de fortalecer o acabar de impulsar o crear un cambio donde no está funcionando. Lo que no es entendible, y te soy muy sincero, es ese concepto de privilegiar la lealtad a la capacidad. ¿Por qué? Porque al privilegiar la lealtad a la capacidad, en lugar de castigar o mandar a su casa a quien ha sido inepto, como podría ocurrir y ocurre en una empresa formal, en una empresa bien establecida, no, aquí se le manda a otra área, sin pensar en el daño que va a causar en la otra área, porque si fue inepto en una primera función, lo más probable es que vaya a ser inepto en la segunda, eso es elemental. Sin embargo, aquí, pues bueno, finalmente estás hablando de dineros públicos y de puestos públicos que pues en teoría no le duelen a nadie y que es una prerrogativa del presidente, pero yo eso lo veo muy mal. No puede ser que en este país, ahí está el caso del secretario de Seguridad, que con todo y su ineptitud terminó de gobernador. Entonces, digo, no es posible eso, porque entonces lo que tienes es un país que no avanza, un país complicado, un país, porque estos personajes que no funcionaron y que se les premió por su lealtad, no por su capacidad, a donde vayan, pues van a seguir causando problemas. Déjame ponerle nombres y apellidos precisamente a esto. Javier May, por ejemplo, es hombre de Tabasco, muy cercano al presidente López Obrador, que manejó la Secretaría de Bienestar, que ahora lo saca de Bienestar,
¿sí? Y lo manda a Fonatur, ¿sí? ¿Por qué hace este cambio tan importante para el presidente López Obrador con este personaje? Por cierto, sí, no es profesionista y eso no significa muchas veces nada, pero me parece que sí habla precisamente de esto que estabas comentando. Bueno, Javier May, vámonos a los resultados más allá de simples apreciaciones o que puedan percepciones que puedan ser fuera, digamos, sin ninguna base. Sí, Javier May fue como secretario del Bienestar, dejó pendiente en esta secretaría. La primera de ellas, Víctor, es que aumentó el número de pobres. Esta Secretaría de Bienestar, que maneja los grandes programas sociales, sí, lamentablemente deja más pobres, por un lado. Segundo, sí, poca transparencia. Ha sido documentado los padrones alterados en los jóvenes de Construyendo Futuro, han sido documentados los padrones de los beneficiarios del programa Sembrando Vida, donde también hay en forma indirecta algunos beneficiando a los hijos del presidente López Obrador. O sea, los resultados que hay en la Secretaría de Bienestar, desde luego, son muy cuestionables, precisamente a cargo de este hombre, Javier May, quien ahora, sí, debido a la cercanía y al interés que tiene el presidente con el tema del Tren Maya, lo manda a Fonatur. ¿Y por qué a Fonatur? No es porque el señor sea un gran desarrollador, no es porque tenga un gran conocimiento del turismo en el país, sino porque es la cabeza del sector en el desarrollo del Tren Maya, el proyecto que le interesa tanto al presidente. ¿Y por qué lo manda a Fonatur? Porque el que estaba en Fonatur, lamentablemente, bueno, no ha podido sacar adelante todo este gran proyecto del Tren Maya que va, pues, en gran parte de la península de Yucatán, y va atrasado, se les debe a los proveedores, hay quejas del proyecto. Bueno, de hecho se acaba de cambiar el proyecto hace apenas 10 días, Víctor. Así es, un diseño. Sí, claro, un tramo. Un tramo, ahora, no solamente en el tramo de Cancún a Tulum, en donde el proyecto era por en medio de esta carretera que corre a lo largo de la Riviera Maya, sí, de repente ya va muy avanzado. Quienes hemos estado cerca de este destino, sí, ya la carretera estaba parcialmente cerrada, las obras iban viento en popa y de repente se anuncia que cambian las cosas. Entonces, sí, por un lado, resultados en bienestar con falta de transparencia y falta de resultados exactos con estos dos programas sociales tan importantes, y ahora se va a dirigir este proyecto del Tren Maya directamente como cabeza de Fonatur. Y en donde queda la percepción de que más bien se está privilegiando una relación política que real, como es el caso de Mérida, que ahora sabemos, pareciera ser que porque se trata de una administración panista, pues no se pensó en utilizar este centro que es tan importante en materia de comunicación, y que, dicho sea de paso, es el único que cuenta con un ferrocarril estable o buenos tramos de ferrocarril. Pero bueno, aquí el problema, Raúl, es que estamos hablando de que durante esta administración van poco más de, ¿qué te gustan? 30, 40 cambios que se han dado en todos los niveles prácticamente, ¿no? 37 cambios. 37 cambios, fíjate, sí. Nada más 37 cambios, y algunos en partes realmente muy neurálgicas, ¿no?, de lo que es la administración pública. Y esto, sinceramente, habla de dos cosas. Uno, no se están haciendo bien las cosas y no se están teniendo los resultados que se quieren, o se está pensando en una jugada de doble o triple banda para hacer, entre comillas, mejor todavía la administración, cosa que, pues, permíteme dudarlo a la luz de los resultados que se están dando, ¿no? Claro, déjame dar otros datos. La nueva secretaria de Bienestar, sí, la que llega directamente en este lugar, es Ariadna Montiel, sí. Ella, bueno, tiene antecedentes, sí, y antecedentes lamentablemente también, sí, algunos de ellos cuestionables. ¿Te acuerdas de aquel señor Bejarano, el de las ligas? El que se llevaba hasta las ligas en los videos aquellos de Carlos Ahumado, este empresario corruptor, sí, que grababa precisamente la forma en cómo se llevaban estos sobornos, este dinero, sí, precisamente de las gentes muy cercanas del hoy presidente López Obrador. Bueno, está precisamente esta mujer ligada directamente al señor Bejarano, pero no basta solamente eso, sino también la nueva secretaria de Bienestar fue la encargada, fue la responsable del desmantelamiento de las guarderías. ¿Te acuerdas de las guarderías del gobierno mexicano, que eran tan útiles para muchas madres de familia, para muchas familias, y que el gobierno
el presidente, sin mostrar ninguna prueba, señaló que había corrupción y simplemente de un plumazo las desaparecieron. Bueno, Ariadna precisamente es la responsable de haber desmantelado directamente ese esquema de guarderías de las estancias infantiles de aquel entonces. Y bueno, pues también de alguna forma ha sido cuestionado precisamente este tema respecto a este nuevo nombramiento. Oye, y que habría que ver finalmente, porque a veces nos apabullan los eventos, los cambios y las transformaciones, pero ahorita que mencionas el asunto de las guarderías, sería interesante si finalmente toda esta reestructuración que se hizo, que en muchos sentidos significó ya no apoyar las guarderías, sino dar dinero directamente a las madres de familia, que creo que fue así como quedó, fue benéfico. Si al final del día se puede decir fue benéfico o resultó contraproducente. Hasta donde yo sé, es algo que siguen lamentando muchas madres trabajadoras, el no poder tener dónde dejar a su hijo. Lo que ocurre es que nos cayó el COVID y ya no tenemos ese punto de referencia. Pero ese es el tipo de detalles que hay que ver, Raúl. Ahora sí, por sus obras los debemos de conocer y calificar. Y si no lo hace el presidente, creo que sí es obligación de nosotros poner a cada quien en su dimensión correcta. Sí, bueno, a ver, los datos en la falta de documentación, en la falta de transparencia de muchos de los resultados de los programas sociales, ese es el gran problema. Sí, lamentablemente, como el caso que ya mencionábamos de estas dos grandes programas de beneficiarios, el problema es que no hay información, no hay transparencia, no se puede tener datos para poder evaluar exactamente si el impacto que tiene Jóvenes Construyendo Futuro, si el impacto que tiene este apoyo directo a las madres de familia. Así es, Sembrando Vidas y todos los programas sociales en este sentido. Pero déjame terminar también con otro de los cambios. El nuevo director del aeropuerto de la Ciudad de México, Carlos Morán. Tú que eres hombre que viajas constantemente, es evidente que el aeropuerto de la Ciudad de México ha sufrido un deterioro. Es un caos, sí. Lamentablemente, sí, bueno, ya olvidémonos del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de la Ciudad de México me parece que sigue siendo un foco neurálgico de problemas. Y Carlos Morán, que viene de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, sí, a tratar de meter orden, porque hay un desfase ahora con la cancelación de vuelos con motivo de los pilotos y sobrecargos contagiados, pero el problema se viene viendo ya desde hace varios meses. Sí, el estado de las instalaciones de la Terminal 1 concretamente, sí, los baños desmoronándose, los baños sucios, no hay un sistema de limpieza, se están cayendo muchos lavabos, los excusados y mijitorios se encuentran en muy malas condiciones, los pasillos insuficientes, obras a medio terminar, y si te vas directamente ya a la parte operativa que vemos los ciudadanos, los que viajamos, sí, vemos por ejemplo cómo el tema de el surtir el combustible, la turbocina, por ejemplo, los aviones, se ha convertido en un problema de retrasos. Sí, no corresponde la información que vemos en las pantallas con lo que las líneas aéreas están informando. Aparece que tu vuelo va a estar saliendo de tal sala, pero resulta que a la hora de la hora lo cambiaron y a nadie le avisaron. Y ahí anda la gente corriendo para ver si alcanzas todavía que no te cierren el vuelo. En fin, cosas de este tipo que son tan evidentes y que vemos como un aeropuerto que ha dado una gran operatividad a la Ciudad de México como un hub de comunicaciones, lamentablemente se ha venido deteriorando y no se le está metiendo el recurso ni el interés importante luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y pareciera que a veces como que es dejar que se deteriore más para que, bueno, ahí está el otro aeropuerto, el de los baños muy bien decorados y que, bueno, supuestamente deberá estar operando para el próximo año. Oye, y hay que decirlo, el aeropuerto de la Ciudad de México es el aeropuerto más caro, uno de los aeropuertos más caros del mundo, y también los ingresos que tiene por cuestión de impuestos y toda esta cuestión que te cobra cuando viajas es de los más altos, y esos ingresos, la pregunta es, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan cuando se deberían de reinvertir? Entonces, claro, bueno, ese es un punto que dices tú, bueno, pues por eso mismo tampoco lo ha soltado el gobierno, ¿no? El aeropuerto en ese sentido, por la fuente de ingresos que representa, la cantidad de gente que se mueve y los millones de pesos que ahí se mueven. Pero la pregunta es, ¿se reinvierte?
Pues parece Claro. que no. Y cerrando el tema, Víctor, me parece que estos cambios que anuncia el gobierno federal en los últimos días, bueno, simplemente representan lo que es precisamente que se sigue valorando más la lealtad que la capacidad de los nuevos funcionarios, ¿sí? Y esperando, ¿sí?, que hagan un buen trabajo, ¿sí? Que si no son especialistas, se hagan y se acerquen de los especialistas para poder tener mejores responsabilidades en sus nuevos actuar. Así es que esto es algo de lo que concluimos de estos cambios recientes del actual gobierno del presidente López Obrador. En tiempos de la cuarta transformación se privilegia más la lealtad que la eficiencia. El problema es de que vamos a pagar las consecuencias de eso porque necesitamos gente eficiente, hoy más que nunca. Hay que seguir cuidándonos, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo, Raúl.